Cero Hoy, el podcast de trading lateral donde analizamos toda la actualidad sobre Darwin X Zero. Bueno, pues muy buenas a todos. Aquí estamos otra vez de nuevo. Esta vez nos acompaña en este programa de Cero Hoy Fabián Díaz, trader gestor que está detrás del Darwin ZTAU, argentino. ¿Qué tal, Fabián? Muy buenas. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. De acá del norte de Argentina, generalmente siempre Buenos Aires está ahí presente en todo, pero yo estoy más cerquita de Paraguay que de Buenos Aires. Ajá, vale. Nunca está de más conocer un poco más la geografía de, Sí, de otros países. Oye, Fabián, sí. cuéntanos un poco porque para mí, te soy sincero, eres un completo desconocido en el mundo del trading. Cuéntanos un poco quién es Fabián, si tienes alguna exposición en redes sociales, en YouTube, porque además estoy viendo que tienes un micro, la silla gaming detrás. Cuéntanos un poco quién es Fabián Díaz. Perfecto. Bueno, actualmente tengo 35 años, soy contador público. Me recibí, me di cuenta que no me gustaba lo que hacían otros contadores públicos que tenían bastante más experiencia, bastante más años que yo en la profesión. Entonces rápido salí a buscar otra cosa. Entonces me comentaron sobre el trading, comencé a operar. Comencé en su momento, hice lo que era IAM Academy, que era IML, luego IAM Academy. No me gustaban las redes de mercadeo, te voy a ser muy sincero, pero lo hacía porque eso me daba un dinero como para yo salir de mi trabajo y tener más tiempo para operar. Vale, Entonces, bueno, dame, operar, dame, sí. dame un segundo porque ese tema sí que me interesa. IAM Academy fue hace un año o algo así que me parece que Tamayo destapó como fraude, ¿puede ser? Ah, ¿O no? puede ser, no sé, ya no estoy hace mucho, así que no, no sé, no, no estoy enterado. Vale, ¿y lo de mercadeo que has comentado te refiere al networking que había dentro de esa Eh, academia? Sí, ¿no? Vale, vale. Exacto, Ok. exacto, sí. O sea, más que nada quería remitirme a eso porque fue de ahí donde yo conocí el trading Ujú. y bueno, un poquito de las verdades y las mentiras acerca del trading, que ninguna es cierta en su totalidad ni falsa en su totalidad, sino depende del speech que te venden, ¿no? Las personas que quieren incorporarte en este mundo. Totalmente. El mensaje que usan, ¿no? Sí, De el marketing agresivo. Yo lo comento mucho tanto en las entrevistas que me hacen a mí como en los vídeos lo comento. Eh, sí. Me va a permitir que profundice porque es que me interesa el tema Ok, dale, dale, dale. de IAM Academy. ¿Cómo fue tu Sí. experiencia dentro de esa academia? Es decir, ¿qué ambiente había o qué... el Ajá. tema de profesores, cómo daban clases, cómo era la relación O- entre los alumnos y los profesores? ok. Era buena, había mucho recambio de profesores, lo cual obviamente me llamó la atención y también me llamaba la atención que cuando habían, bueno, los mentores decían que tenían resultados, pero yo no veía que tengan resultados. O sea, sí lo veía probablemente en su estilo de vida, andaban en autos lindos, viajaban de un lado para otro, pero por ahí no, no sé si era más inteligente que los demás, que yo siempre le busqué el pero a todo. Cuando alguien me muestra algo, yo digo, ok, debe haber algo más. Entonces, como que mientras todos creían que realmente esa persona estaba ganando buen dinero del trading, yo me lo replanteaba para saber si era verdad y hasta no ver una cuenta real y que me demuestre consistencia, yo no creía nada. Y me daba cuenta que era como también como sería el molesto, como decir, brother, deja de preguntarme, es como, si ya te estoy diciendo que gano, ¿para qué quieres ver que estoy ganando? ¿Se entiende? Entonces, Así era la academia era, como tú te sentías, ¿no? sí, 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 De, sí, tal cual, tal cual. O sea, me sentía como que había algo que no me estaban queriendo mostrar. Entonces, todo me llamaba bastante la atención en ese sentido porque digo, mierda, o sea, hay que ser transparentes. Entonces, había mucho recambio de profesores. Yo creo que los profesores eran muy buenos explicando, pero una cosa es explicar muy bien algo y otra cosa es ganar en eso que estás explicando, ¿verdad? Yo te puedo enseñar a jugar al tenis, pero resulta que yo no gano nada de tenis. Entonces, me gusta cómo hablas, sabes venderme la idea, te la compro, pero vos no estás ganando realmente de eso. Entonces, la experiencia fue buena.
Pero claramente si querés ser operador de verdad, no podés estar en esa empresa. Imposible. O sea, no puedes estar desembolsando, que no sé si eran 200 o 100 y algo de dólares mensuales para que encima tu mentor o tu líder te diga, hey bro, se incorpora más gente a la red. Que a Ah, mí vale, nunca me obligaron a hacerlo, que, ¿verdad? que tú Pero, vayas incorporando más gente, ¿no? Que vayan metiendo claro, por afiliación, ¿no? O algo sí, así. sí, 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 sí. Que la verdad que yo sinceramente te voy a decir, no lo veía tan mal porque al fin y al cabo es como que entendí que todo el mundo recomienda productos y servicios. Por ejemplo, si yo tengo que recomendar Darwinex, lo recomiendo. Y si me pagan por recomendar, lo recomiendo mucho más. Pero el problema está en cómo te vendo Darwinex. No es o sea, no es Darwinex el problema, es cómo te lo vende la persona que te lo vende. Si yo te vendo Darwinex y te digo que te vas a hacer millonario en 6 meses, no es Darwinex el culpable, soy yo o Darwinexero. Lo mismo si te vendo un BMW que se sabe que como máximo llega a X cantidad de kilómetros y yo te digo que llega a 500 kilómetros por hora en ruta. No es verdad. Entonces, el problema es el que te lo vende, no es en sí la academia. Pero claramente que nunca hubo una directiva desde arriba para decirlos, hey, 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 a los líderes, basta porque no están diciendo la verdad. Entonces, esa ausencia es lo que los hace cómplices también. Qué bueno, macho. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas. Es el mensaje que se usa y también muchas veces lo que yo comento es a qué público va dirigido. Porque claro, si tú a alguien le dices que con el trading, sin tener experiencia, porque normalmente se dirigen a principiantes que no tienen experiencia ninguna, Sí. y le dices que va a hacer $1.000 o 1.000 euros operando una hora al día, bueno, puede ser que lo hagas, pero ¿de aquí a cuántos años? Inmediatamente no, desde luego. O Claro, sea es que, que puede ser que lo haga, pero lo importante es la consistencia, o sea, cualquiera puede generar. A mí me pasó algo importante que es cuando había comenzado, por desgracia mía, gané muy buen dinero del trading. Y digo por sí, desgracia mía porque es un problema si ganas muy buen dinero del trading, ni bien comenzás, porque ya dejas de escuchar, pensás que te la sabes toda y luego todo lo que sube rápido baja mucho más rápido lo que sube. Entonces, podés ganar, pero lo que vas a perder es muchísimo más de lo que acabas de ganar. Y eso me total, pasó a mí. totalmente. Genial, pues oye, te agradezco que hayas compartido esta experiencia con todos nosotros porque la verdad es que es muy interesante. Yo me extendería más, de hecho, pero vamos a hablar de trading, vamos a hablar de Ok. cómo fueron tus inicios. Ya has comentado que fue en esta academia. Ya has comentado también que ganaste desde un principio. ¿Hace cuánto tiempo que empezaste a hacer trading? Comencé noviembre o diciembre del 2017, aproximadamente. Serían creo que casi ya 7 años, ¿verdad? 6 o 7 años, Sí, ya no llevo la cuenta. Y realmente, bueno, comencé con esa academia a la par de que estudiaba de esos profesores, estudiaba de muchos otros profesores más. De hecho, a la par de esa academia yo pagaba a otros mentores, o sea que invertí muy buen dinero dentro de la actividad y no era rentable. Sí que durante 3 años creo que ganaba, pero perdía más de lo que ganaba. Nunca quemé una cuenta, nunca, ni siquiera una cuenta demo porque, bueno, no sé si fue mi carrera de contador público, de ser como muy disciplinado, y es algo al cual sí hice caso, de decir, ok, 1% de riesgo como máximo, y es imposible, o sea, si haces 1% de riesgo, no podés quemar una cuenta a menos que te olvides el stop loss, es claro. imposible. Entonces, nunca quemé una cuenta, y sí que, bueno, me costó más de la cuenta llegar a la rentabilidad, pero porque yo no hacía caso, no es porque el trading sea difícil, sino porque yo no hacía caso. O sea, hoy en día digo, si yo tuviese que hablarle o tuviera que hablarle al Fabián cuando comenzó, le diría, por favor, céntrate en una sola academia o en un solo mentor, hace caso. O sea, no quieras inventar algo porque ya está todo inventado. Que no hay santos griales, también me di cuenta con el tiempo. Y rentable, es decir, no fue así de un momento para el otro, sino que fue cuando me di cuenta que ya las pérdidas estaban más lejos que las ganancias, o sea, las ganancias estaban más cerca que las pérdidas, mejor dicho. Fue hace aproximadamente 2 años y medio, creo que 3 años aproximadamente. Y bueno, no sé qué más, me había olvidado tu pregunta.
Sí, ¿no? Que hace cuánto tiempo empezaste, que cómo fue Ah, tu inicio, ¿no? De esto de ganar un buen dinero al ok, principio. Yo me imagino ok, ok. el tema de del psicotrading, ¿no? De la psicología del trader, que te Uf, afectaría de manera que esto que estás comentando, que ya te creías que lo sabías todo, que no hacía falta ya sí. seguir estudiando, seguir aplicando X estrategia o X reglas, no sé cómo era tu gestión de tanto de las emociones como del riesgo Sí. en los inicios. Ujú. Sí, bueno, eso me afectó muchísimo. Para darte una idea, no tenía ni idea que existían libros de trading. Eh, me pasaron un montón de cosas. O sea, psicológicamente me afectó demasiado porque de hecho yo estaba ganando mucho dinero. Va, para acá, para Argentina, $5.000 es mucho dinero. Y estaba ganando bastante buen dinero y resulta que después terminé perdiendo todo lo que había ganado. No quemé la cuenta, pero terminé perdiendo todo lo que había ganado. Y era otro inversor el que había depositado dinero en mi cuenta y me había tomado bastante tiempo en ganar algo así de $3.500. En un solo día lo perdí todo. Entonces le devolví el dinero tal cual estaba, eso me afectó muchísimo y obviamente es como que uno piensa también que ay, todo va en contra mía, todo me pasa a mí. Y cuando te pones a pensar y a ver que hay otros traders que les pasa lo mismo, te das cuenta que no es tan grave, o sea, que a todos les pasa. Y es una y otra vez, ya sabes cómo es como, wow, soy rentable, 2 meses de buen trading. Y resulta que tenés 3, 4, 5 pérdidas seguidas y es como que ya querés tirar la toalla. Entonces, muchas veces me pasó eso, muchísimas. A mí, Es como, perdona, a mí sí que me afecta mucho el tener una buena racha y luego por dos o tres veces que pierda, como yo la estrategia que hago es recorridos muy cortos de ganancia y un stop loss más sí, amplio, evidentemente cuando sí, pierdo más que cuando gano. mm, Entonces, como sí, sí. otra vez a empezar de nuevo, aunque no haya perdido demasiado, ¿sabes? No sé si me explico, Sí, 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 pero sí, 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 sí que totalmente, afecta, sí que totalmente. afecta. Afecta un montón. Y ahí es en donde yo lo que estoy haciendo actualmente, bueno, estoy explicando, estoy enseñando a muchos alumnos que se están incorporando a una academia que la verdad que te soy sincero no tenía pensado hacerlo. Por eso es que decís, no te conozco como trader, qué raro. No, porque realmente nunca salí a las redes sociales, estaba muy encerrado en mi departamento yo haciendo mi trading y fue como que había algo que me faltaba. Era hablar con la gente, enseñar, me encanta explicar y bueno, entonces por eso es que comencé a hacerlo ahora. Y el tema de las rachas que me estás hablando es en lo que más hago foco, porque hay traders que son muy buenos realmente, pero les afecta demasiado perder. Entonces, para darte una idea, yo hay veces que tengo 7 pérdidas consecutivas, 7, 7, 8, 11 pérdidas consecutivas. ¿Y sabes lo que hago? O sea, tengo una manera ya de actuar como un robot. No te voy a decir que no me afecta y mucho, pero antes eso me afectaba 2 meses. Después, cada vez que pasaba eso me afectaba un mes. O sea, empecé a hacer actividades y cosas que me saquen lo más rápido posible de ese estado mental o de esa curva emocional, tanto positiva como negativa. Así gane o pierda, aprieto clic, cierro, así como puedo cerrar ya esta reunión y salgo de mi departamento, mi oficina. Eso es lo que hago. Me calzo las zapatillas y voy a correr hasta morirme de cansancio, ya que se me olvide la pérdida que tuve. Entonces eso hace de que rápidamente el día de mañana yo pueda operar sin ningún tipo de apego, de querer recuperar, de que no hubiese hecho esto, hubiese hecho aquello. Entonces, mi plan de trading fue lo que cambió por completo todo. Y las pérdidas me afectan, claro que me afectan, pero gano tanto cada vez que gano que una pérdida no me hace nada. Para darte una idea, te tiro un dato reciente, actual. Sí. Tuve 4 pérdidas, tuve una racha de 5 pérdidas que en 3 ganancias superé por lejos a esas 5 pérdidas. 4 pérdidas, perdón. Volví a estancarme un poquito en la parte superior, que fue básicamente la que me llevó a estar en puesto 5 en Darwinex. De hecho, bueno, más adelante vamos a hablar de eso seguramente. Pero Sí. ahora, por ejemplo, vine de una racha consecutiva sería, otra vez me agarró la curva negativa de 4 operaciones positivas
ahora perdí 5 y estoy en la mitad del recorrido de lo que había ganado. No sé si me explico. Sí. Gané 4, perdí 5 y estoy en la mitad. O sea que puedo perder otras 3, 4 o 5 para recién llegar a la base de cuando comenzó mi nuevo rally alcista. Ujú. Entonces, básicamente por la gestión de riesgo que manejo. Sí, Pero para darte una idea, si pierdo 5, unos ratios algo menos de un 1-2, ¿no? Es lo que vas buscando en el... un poquito más de 1-2, tengo Un poquito más. entendido. Por lo que dicen mis números, creo que algo así, sí, sí, capaz de 1-2, 1-2, sí, sí, Mm. calculémosle 1-2. Sí, sí, la verdad que no me puse a mirarlo bien. Y de hecho eso es algo que también antes lo hacía, ahora no lo hago. Ahora, ¿sabes qué me funcionó mucho mejor? Desapegarme un poco de la parte numérica. Es como que lo tomo más como, bueno, si mi cuenta vuela no pasa nada. O sea, es como decir, si pierdo el dinero no pasa nada. Me desapegué por completo de eso. Eso no significa que haga cualquier cosa y meta trade en cualquier lado. No, no, no. Simplemente es decir, me dio el trade que yo busco, entro, punto. No me importa si, no, pero ojo que ya venís de perder 5 seguidas. A mí no me importa. O sea, la estadística ya me dice que mi trading funciona, entonces lo hago sin miedo. Correcto, correcto. Sí, yo lo que hago Y la también es, curva se revierte sola. claro, yo lo que hago también es fijarme en el porcentaje solamente. Es que yo no, el dinero ni lo miro, y más en este caso que ayuda muchísimo en Darwin X0, porque el dinero no vale para nada, Sí, es dinero virtual. Entonces sí que exacto, ayuda mucho a exacto, hacer esa transición para no estar mirando la cantidad de dinero. O sea que exacto. genial. Vale, pues Sí, vamos a hablar un poco de Darwin X0, si te parece, porque ok. vamos a ir mostrándolo en la pantalla. Y he estado Ujú, bicheándolo, evidentemente, antes de la entrevista, de la reunión. Y veo que eres un trader de divisas, si no me equivoco. Tienes ujú, como sí. 4, 5, 6 pares, me parece que son los que operas. Habrá saltado una pantalla que operé, sí, USDK u otros diferentes, pero solamente estoy con 3 actualmente. Solamente Ah, 3. vale. Vale, es que te quería preguntar un detalle que me ha llamado la atención, que es que en el promedio de duración de las operaciones, tanto ganadoras como perdedoras, bueno, me parece que las perdedoras sí Sí. que son algo menores, son 20 minutos o algo así, las ganadoras 2 horas y pico. Es decir, podríamos decir que eres un trader de Forex intradía. Eh, Qué raro que salte 2 horas en el promedio, porque en realidad puede llegar a saltar, ¿sabes por qué? Porque lo que hago a veces es, eh, generalmente estoy 1 hora y media sentado como máximo en el mercado, 1 hora y media en total, Ujú. pero a veces, claro, tomo mi primer take profit y como voy dejando take profit de manera escalonada, los Ajá, que vale. tienen mayor fuerza tomo antes de tiempo, probablemente me computan como el trade completo con Sí, el sí, sí. último take profit que tomé. Entonces, por eso puede hacer que mi promedio sea más largo. Pero en general, mis operaciones, en caso de ir al stop, creo que no duran ni 5 o 10 minutos, porque si no agarran las órdenes que yo estoy pensando, ya se va directo a mi stop. Eh, en caso de irse al profit, creo que no duro más de 45 minutos. Tengo entendido que o sea, un day trading sería más que nada cuando sí, duran 2 horas o más, pero la verdad que las mías duran mucho menos, duran 40 minutos, 30 como mucho. Ok. Vale, no, es que lo que me llamaba la atención es un trader intradía de Forex y luego sobre todo las operaciones, el número de operaciones que tienes realizadas hasta el momento, porque empezaste en abril, puede ser, Abril. desde que Sí, comenzó Darwin Cero, desde que se lanzó al público, y tienes ciento sí, y pico operaciones, si no me equivoco. sí. Una buena muestra. Sí, una buena muestra, pero a ver, yo diría que en todo este tiempo debería de haber más operaciones. ¿Operas todos los días o hay Sí, algún? Sí. sí. Buena observación. Mira, sí, una buena muestra en cuanto a cantidad, pero no en cuanto a todos los días. Porque la verdad que operar todos los días me estresa. Ajá. Entonces lo que hago es solo, o sea, estoy en la oficina,
pero solamente miro el mercado cuando se da algo realmente llamativo que a mí me llama la atención. Es decir, estoy, por ejemplo, esperando algún rompimiento fuerte hacia lows o highs sería, y recién ahí me pongo a mirar el mercado. Pero es como que siempre estoy de brazos cruzados. No estoy buscando a que se dé una operación. De hecho, creo que en el último mes, eh, no, en el último mes no, sino bueno, hace unos meses anteriormente que había logrado una asignación de 60.000 euros dentro de Darwinex, había hecho solamente 7 operaciones en todo el mes. O sea, da menos de 2 operaciones por semana. Así que raro, sos casi un scalper o casi un medio entre day trader y Es, scalper. es curioso, es Y es curioso. como que estás como operando solamente 2 días a la semana. Me va mejor haciendo eso. Anímicamente vuelvo mejor a mi casa, a mi departamento. Permite de que si tengo una ganancia, porque esto es importante también, tengo una ganancia, estoy un día y medio, como llamémosle sanando o tranquilizando como que estoy allá arriba, ¿verdad? Sí, Hago sí, cosas para borrar por completo eso y comenzar desde cero. Entonces me sirve para resetearme emocionalmente. Si qué tengo una bueno, pérdida, al otro día directamente no miro el mercado. O sea, es una regla que tengo. qué bueno. Me la apunto esa, ¿eh? Ok, Sí, sí, sí. pues. Pues no sé, si quieres comentar algo de tu operativa, porque yo sí que ese detalle sí que me ha llamado mucho la atención. Luego he estado mirando también el Sí. VAR, que está muy, muy Ujú, controlado el riesgo. sí. Em, si quieres comentar qué tipo de trading haces, ¿has comentado alguna ruptura, no? O no sé si a lo mejor te fijas en alguna noticia fundamentales o algo así. Sí. No, noticias fundamentales no, no. Solamente lo que sería smart money o dinero institucional, dinero Vale. inteligente, como le llaman, que bueno, es como que es un concepto que se puso de moda y cuando lo vi yo me daba cuenta que ya lo estaba haciendo, nada más que con más indicadores. Entonces lo que empecé a hacer fue, eh, bueno, ver y decir, qué locos. Ahí fue cuando me di cuenta que en realidad las técnicas nuevas que aparecen son como una mezcla de todas en realidad, porque también podemos incorporar en esa misma estrategia que yo hago conceptos de soportes y resistencias, también un poco de tendencias, también un poco de RSI, o sea, si le ponemos a agregar indicadores y cosas, todo coincide siempre. Entonces, hago eso, realmente me cerró mucho la cabeza, aprendí de unos mentores que son muy buenos explicando, tienen resultados, y fue como para alinear más mi estrategia, quitarle indicadores, quitarle cosas, tengo un gráfico súper limpio Ujú. y bueno, al final yo no sabía si era cierto o no que funcionaba este tipo de estrategia, pero y tuve una mentoría con una persona que él no es operador, pero sí entiende cómo funcionan los brokers por dentro. Y él me confirmó que es cierto lo del tema de la teoría, de que cuando hay un movimiento fuerte hacia una dirección en particular, puede llegar a ser, ojo, yo no quiero asegurar esto, por favor, porque no lo sé, pero Sí, sí, bueno, sí, no te no preocupes. tengo que saberlo para que me funcione o no. O sea, es como que digan, WhatsApp funciona de esta forma y yo lance a decir que WhatsApp funciona así. Un programador o alguien experto va a decir, ¿qué estás diciendo? Pero no hace falta por ahí saber si realmente funciona así o no. Yo me quedo con la teoría y me funciona, que es que si el mercado se mueve con gran velocidad hacia una dirección en particular, generalmente vuelve otra vez a una zona a buscar los bloques de órdenes que serían los últimos movimientos contrarios antes de ese movimiento fuerte. Y realmente cuando eso pasa en el mercado no me lo pienso mucho porque entro en lugares que a mí matemáticamente me sirven entrar. No me sirve entrar en un 60 de descuento, no, no, o sea, el Fibonacci lo utilizo con valores cambiados, simplemente para saber si estoy comprando barato o caro o vendiendo caro o barato. Entonces, lo utilizo únicamente para entrar sí o sí entre el 65 y 80% de descuento de la herramienta Fibonacci, básicamente. Ujú. Porque desde ese lugar preciso, desde el 80 o 70% hasta la zona de altos o bajos, desde donde, como referencia para donde debería distribuir el precio, hacia arriba o hacia abajo, existe una relación de 1 a 2 o 1 a 2,5, dependiendo lo más abajo que yo agarre en caso de ser una compra. Entonces empecé a aplicar esa estrategia sin importar casi la tendencia, sin importar absolutamente nada.
y matemáticamente te da de que te va a terminar funcionando a largo plazo. El problema es cuando querés cambiar tu técnica, cuando 2 veces te tocó stop loss, cambiaste a la tercera y esa justa se te iba al take profit. Entonces es como dije, ok, yo veo esto y no me lo pienso, entro, directo, o sea, como si fuese un robot. Y bueno, es así como me funciona. Qué bueno. 2 temas interesantes a colación de esto que estás comentando. Entiendo que eres trader manual, que eso no lo hemos comentado, ¿verdad? Ajá, sí. Vale. Y Sin embargo, te cuento algo. A ver, dime. Sin embargo, siendo trader manual y estando frente a la computadora por las temporalidades que manejo, muchísimas veces dejo órdenes límites u órdenes pendientes. Porque hay veces que emocionalmente, si el mercado, ahora ya no me pasa, ¿verdad? Pero hay que veces que emocionalmente, cuando por ejemplo estás buscando una operación en dirección de compra, ir en long, y resulta que hay una vela que está bajando con muchísima velocidad y vos tenías pensado comprar, y como está bajando con tanta velocidad, decís, no, me la voy a esperar, porque la vela es de gran tamaño bajista. Uy, no, esto rompe, esto se va a mi stop loss. Entonces, para ¿cómo sería? Para disminuir ese componente emocional, lo que hacía, ahora ya no lo hago más, ahora te voy a contar por qué lo hago, era colocar un buy limit, por ejemplo. Entonces yo dije, listo, ya no tengo que mirar más, hago de cuenta como si no estoy enfrente al mercado. Entonces muchas veces se me iba al stop loss, pero muchas veces agarraba mi orden y se iba, por ejemplo, al take profit. Y eso hacía de que yo ya no tenga más nada para decidir, porque apretar o no apretar el clic en ese momento ya era puramente emocional, porque yo no espero una vela de confirmación para entrar en compra o en venta. Llega a la zona, entro, punto. Y ahora utilizo sell limit o buy limit, nunca utilizo sell stop o buy stop, porque lo que hago es, bueno, dividir mi lotaje. Si tengo que entrar con un lote, por ejemplo, no entro con un solo lote entero, entro con 0.7 lotes, 0.2 o 0.25 y 0.5 o 0.10. Es decir, el total del lote, pero dividido en 3 operaciones. Mismo precio de entrada, mismo nivel de stop. Eso me permite que cuando toco ya el primer take profit, agarro el 70% del total del lotaje y me permite que esa última parte del 30% la gestiono con menos carga emocional. Llevar un trade completo a un solo take profit conlleva mucha carga emocional. Tomás malas decisiones, cerrás antes de tiempo, metes la pata, como decimos en Argentina, pero ir tomando de manera parcial, ojo, el 70% en una relación de 1 a 2, no lo vas a tomar ni bien va una relación de 1 a 1, si tomas el 70% te disminuye mucha fuerza de tu lote total que acabas de operar. Entonces, para mí eso fue lo que lo cambió todo. Por eso es que a veces entro porque no puedo entrar en tan baja temporalidad apretando 3 veces clic y llevando los 3 stop loss al precio de stop sería el stop loss, porque puede llegar a venir un velón rápido de 15 pip y puedo llegar a perder no tendrías protección, claro. No tendría. Oye, buenísimo todo lo que me estás contando, de verdad, te lo digo. De hecho, te iba a preguntar por el tema de... Porque si bien que eres manual, me da la sensación de que eres cuantitativo. Es decir, lo tienes todo bastante medido, todo bastante ordenado, la forma de entrar, de salir, de cómo gestionar la posición. ¿Haces backtesting de la estrategia? Ahora ya no. Ahora en esta última etapa ya no. Bueno, pero lo que sí tengo hecho, es una persona... Sí, muchísimas veces. De hecho lo he hecho y ahora lo estoy por hacer, empezar actualmente con los alumnos de la academia que tengo, que la verdad que estoy sorprendido. No pensaba hacer una academia, pero lo terminé haciendo. Y súper bien. Lo voy a hacer con ellos con el programa Forex Tester 5. Me encanta ese programa porque te dice entiendo que pueden haber otros mejores, no lo dudo, pero ese programa te dice la verdad de cuánto hubieses ganado y no en TradingView, que simplemente, hubiese ganado, sí, pero no sabes cuánto. Eso es... sí, lo conozco. Pero no estoy haciendo backtesting actualmente. Y además puedes descargar la data por tick, es decir, no ve la vela, sino por tick, que algunas veces te hace la mecha. Y si lo haces vela a vela, a lo mejor no toma el stop loss o el take profit y tick a tick, sí. Sí. De todas formas, últimamente lo estaba haciendo.
Sí, ahora te preguntaré por el tema de la academia, que también me interesa, pero termina. ¿Qué es lo Ok. que...? No, no, lo último que te iba a decir era que no estaba haciendo hace tiempo, porque realmente no sé si está bien o mal, pero no sentía que tenía que hacerlo. Además, obviamente, tener una academia también conlleva mucho más tiempo, ¿verdad? O sea, tenés que estar atento a los alumnos y tenés que sacar energía de donde probablemente antes tenía tiempo para hacer backtesting, ahora ya no lo hago más. Y además, ¿sabes lo que me pasaba? Sinceramente, es como tengo un familiar que juega al póker, ¿sí? Un familiar medio lejano que juega al póker. Y él me decía, es imposible que triunfes en el trading si no le dedicas 4 horas al día. Y yo decía, y es una persona que tiene resultados en el póker. Yo decía, probablemente tenga razón. Pero no decía, tiene razón. ¿Qué fue lo que pasó? Me daba cuenta que cuanto más backtesting hacía, más libros de trading leía, más involucrado estaba en la actividad, más carga mental y más expectativa tenía sobre cada operación que realizaba. Y eso era un arma de doble filo, porque decía, ¿cómo puede ser que estoy estudiando tanto y no me está yendo tan bien? O sea, como que uno quiere que proporcionalmente la actividad le dé. Y en mí, yo no sé si otros traders son así, pero en mí funciona más como hacerlo de una manera un poco más desapegada. Sin llegar a decir no me importa nada, obviamente, porque si no el dinero se me va a ir de las manos, de la cuenta, pero como una manera más profesional en el momento que tengo que hacerlo, esa hora y media, y hago muchas cosas que nada tienen que ver con el gráfico. Salir a correr, ir al gimnasio, estar bien con mi familia. eh, no es solo el gráfico. Sí, Entonces, mi total. backtesting ya no lo hago más. Sí, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa que por dar un matiz a esta reflexión que haces, sí que creo que cuando se está empezando a aprender cualquier actividad, el esfuerzo que tienes que llevar a cabo sí que debe ser mayor al principio. Eh, Sin dudas. Sí, 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 sin duda. Dedicarle muchas más horas, pero sí es cierto que una vez que ya más o menos tienes las bases de los conocimientos, del análisis técnico, de cómo se mueve más o menos un activo u otro, ahí ya sí que estoy más de acuerdo contigo en que, oye, tengo una estrategia, está testeada ya, funciona, se trata de aplicarla correctamente. Ya está, me voy a poner delante del gráfico una hora, hora y media de la apertura del mercado o cuando sea que tenga estipulado. Lo hago y fuera, ya está. Y no me voy a quedar pendiente de la pantalla a ver si hubiese entrado aquí, qué hubiese pasado, si no, si tal. O sea que sí. Sí, sí, es cierto, Vale, es cierto. quería comentar con el tema de lo del Smart Money Concept, que has comentado que es lo que Sí. haces, que ya lo hacía anteriormente, pero no sabías que hacía Smart Money Concept. Y yo quiero también matizar aquí que al final, como tú comentabas, está todo inventado ya. Lo único que es que le ponen unos nombres nuevos para que queden más chulos y poder venderlo de nuevo otra vez a otra gente diciendo que esto es algo distinto, Sí, que es algo novedoso y que tal cual. Yo conozco sí, traders que lo hacen y que le está funcionando bastante bien. O sea que, sí. pero es algo que yo no he mirado todavía. Básicamente porque es que sí que sigo pensando que siguen siendo soporte de resistencia. No sé. Sí, y Pero. Fibonacci. Y Fibonacci. Ok. Sí, Vale, y un tema que se me quedaba pendiente. Que el tema de las buy limit y las stop limit. Para la gente que no lo sepa, ya voy a aprovechar porque no sé si yo en mi canal que me dedico a explicar un poco DarwinX y DarwinX 0 a la gente, es sí, muy interesante que use ese tipo de órdenes porque aumenta la rentabilidad de los inversores. Es decir, cuando tú en Darwin X0 mm, llegues a Gol, que te voy a preguntar también ahora por eso, ese tipo de entradas a mercado, se supone que tú vas buscando una regresión del precio, es sí, decir, si está bajando, que vuelva a subir. Ese tipo de sí, entrada hace que el inversor esté entrando un poquito más abajo por el tema de la divergencia entre trader e inversor y luego vas sí, buscando un precio más alto, es decir, va a hacer más recorrido el inversor que el trader, cuando normalmente es al revés. Entramos en una buy stop buscando una rotura o una continuación de ese sí, precio y entonces el sí, inversor está entrando más tarde y hace menos recorrido. Entonces, muy interesante el tema de sí. la orden en límite. Ujú. Genial, vale, solo quería apuntar eso. Háblame Qué bueno.
háblame de tu Darwin, porque recuerdo que hace 2 semanas fue o 3 que íbamos a hacer la entrevista y estabas a punto Sí, de conseguir una gran asignación, que aún así, ¿cuánto fue la asignación que conseguiste? sí. Bueno, en su momento estaba en puesto 2 y realmente tenía un buen score, digamos, bueno, el score El con el que rating. se mide de tu tabla de asignación. Y no me parecía interesante, no sé qué harías vos, pero a mí no me parecía interesante seguir operando para llegar al puesto 1 cuando es como decir, al final en la Fórmula 1 uno sale campeón no ganando una carrera, sino capaz saliendo segundo en todas las carreras. Entonces, es como que dije, no me voy a desesperar tanto en salir puesto 1, creo que va a ser una cuestión de logro personal o de ego, pero ya por estar en el podio me parece que está bastante bien. Entonces, no operé más en esa cuenta y dejé que se peleen entre los que estaban en la punta. Entonces dije, bueno, aquellos que son, si al número 1 lo llegan a pasar, el número 3 yo sigo en puesto 2 y es como que fue algo medio estratégico. Me servía Mm. bastante bien ya terminar en puesto 2. Resulta que siguieron operando y creo que fue 2 días antes que unos 2 o 3 de ellos, ya me superaron y quedé en puesto 5. Yo súper contento igual porque fue récord para mí y no me apegué emocionalmente a querer estar ahí puesto 1, puesto 2. Terminé consiguiendo, en total ahora llevo 240 o 245 mil euros de asignación por parte de Darwinex. Traigo una de 60, creo que una de 25, una de 60 y otra de creo que 160 o, bueno, lo que dé la sumatoria, no me acuerdo bien cuánto Mm, terminó mm. siendo, no Qué recuerdo, pero bueno. 245 en total. Yo esto también lo digo. Cuando llegues a un punto en el que tú ya te sientas cómodo, deja que se peleen el resto, que los fallos los cometan otros. Sí, Porque muchas veces a la gente nos pasa justo lo que tú estás comentando. Queremos más, queremos ya, estoy el segundo, quiero ser el primero, y cometemos un fallo y lo que sí, hacemos es cagarla. De todas formas, muy sí, buena tal cual. de todas formas, muy buena progresión la que llevas porque has tenido asignaciones pequeñas de 25, 25, 30 y ahora has pegado el subidón. ¿Eso puede ser por el Sí. efecto acumulativo de la rentabilidad que lleva que vienes haciendo mes a mes? Eh, ¿Decís como que arranco mejor posicionado? Claro, sí. Mira, vos sabés que eso yo no lo sabía, no sabía que eso existía. El mes este que conseguí 140, 160, no recuerdo bien cuánto era, en fin, lo que me llevó a lograr en total 240. No recuerdo en qué score, con qué score empecé. Lo que sí recuerdo es que este mes empecé con un score ya de 80 y algo, o sea, más de 75, que es el mínimo para conseguir 25.000. Hmm. De todos modos, te digo, fue un mes muy bueno. O sea, de esos meses que pegas 4, 5 trades seguidos que son positivos y por la relación que yo manejo fue un tortón. O sea, fue Pero bastante. bueno, un tortón, pero Eh, bueno. sí, sí, un tortón, pero bueno. Pero tampoco fue el pelotazo, ¿verdad? O sea, sí, un tortón bueno, sí. No fue el pelotazo, ¿verdad? Porque ahí también, logré el puesto 5, sí, pero en las otras ediciones pasadas terminaste puesto 1000 o 2000. Y yo siempre termino dentro del 10% de los mejores traders. O sea, siempre estoy ahí. En realidad Hmm. creo que sí, un solo mes salí puesto 200, después salí puesto 50, puesto 27, puesto 5 y ahora creo que estoy puesto 200 y algo, no recuerdo bien. Pero tampoco lo miro, ¿eh? No lo miro. Yo No, sí, sí. solamente entro al mercado, hago Cuando, mis cuando operaciones y algo, listo. cuando algo está funcionando tampoco es necesario mirar tanto. Sí. Genial, genial. Oye, pues te voy a hacer un par de preguntas más. Ok. Una de ellas. ¿Por qué Darwin X0? O bueno, mejor dicho, ¿has hecho algún otro tipo de fondeo, por llamarlo de alguna manera, que no sea Darwin X0? ¿Has probado pruebas de fondeo y demás? Sí, 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 probé. Algunas obviamente no las pasé, otras me las quitaron por razones que, bueno, no, por Extrañas, ¿no? ejemplo, sí, extrañas. Fue como, yo no conocía a Darwin Exero, entonces me parecía mejor en ese momento, me parecía mejor
operar una cuenta de fondeo que operar mi propio dinero, por ejemplo. Entonces lo de la prueba de fondeo sí fue como algo extra, algo como yo ya venía operando mi dinero, pero es como decía, ok, pongo una semillita acá a ver qué tal. Sí operé y la verdad que no me gusta, si ya el trading en sí es bastante psicológico y no es que es complicado, sino que nosotros somos los complicados detrás de la pantalla, detrás del trading. Ponerle un componente adicional más a que en 30 días yo tenga que generar X porcentaje y después los siguientes 60 días otro porcentaje más y no operar noticias y no esto y regla de consistencia y que les digo, eso no es trading, eso es otra cosa. ¿Por qué tienes que obligarme? O sea, al fin y al cabo creo que los fondos de inversión, si logras un 12 anual con un drawdown del 5, del 6, ya están más que contentos, me parece, según lo que leí. Entonces, ¿por Totalmente. qué te van a exigir un 8% el primer mes? Ojo, quizás lo haría, ¿sí? Quizás lo haría, lo más probable es que lo haga, pero con una compañía que, es raro esto lo que voy a decir, pero que no lo haga todo para querer quitarte el dinero, porque si no es como le estoy diciendo a un ladrón, guárdame el dinero y lo paso a buscar dentro de 30 días. No digo que sean ladrones, ojo, porque ellos ponen las reglas claras, ¿sí? Pero hay una cuestión ahí medio rara que Sí, vamos a bueno, ver. En la que aparece. al final es su empresa, ponen sus reglas, si tú las quieres las aceptas y si no, pues no. Sí, Pero sí, claro, sí, sí. el, Por eso, por eso, por eso. estoy de acuerdo en lo que me comentas de que eso puede ser otra cosa, pero no es trading. Eh, Mm. Puede ser una herramienta también para capitalizarse, pero bueno, hay que saber también dónde se mete uno y con qué reglas se está jugando, porque muchas veces además no, la gente que entra no ni siquiera lo lee, ni siquiera leen las reglas que pueden cumplir o que pueden incumplir. Vale, ok, pues ahí queda anotado. Te voy a preguntar ya por último, porque quiero ser respetuoso con tu tiempo, Fabián. Sí, no, ningún Tema de problema. academia, ¿cómo surge? ¿Qué es lo que Ujú. está, qué proyectos tienes entre manos? Porque también me comentaste que tenías un lanzamiento, ¿era esto de la academia? ¿Puede ser? Sí, 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 lo de la academia, sí, sí, sí. Bueno, resulta que no lo iba a decir, pero lo voy a decir. Eh, Era que tengo un familiar que está viviendo en este momento en Dubái, ¿sí? Ajá. Y bueno, resulta que esa persona, un familiar lejano, pero familiar que sabía que yo hacía trading. Y entonces, bueno, en Dubái todos los que te rodean prácticamente tienen dinero, son empresarios, hay muchos venture capitalistas y resulta que me dijo, hey brother, ¿querés operar para esta persona? Me dice, está buscando un trader. Sí, dale. Entonces me mandó a operar, vio que yo tenía una buena operativa, vio mis Pero, números, vio el crecimiento de cuenta, vio sostenido y de ahí nace. pero que te contrataba a ti Decime. como. ¿Te contrataba como trader? Claro, o sea, me transfirió un dinero y me dijo, vamos a ver qué puedes hacer. Y Qué bueno. entonces la idea era montar un trading floor en Dubai. Ajá. Esa era la idea principal. Y como yo estaba completamente fuera de redes sociales, no estaba haciendo nada que tenga que ver con academia, empecé a operar para esta persona. Y bueno, resulta que me dice, contrata a 5 traders buenos y venite para acá, para Dubai. Eso era hace unos meses atrás. Venite para Dubai con esos 5 traders. Como yo estaba como muy hermético haciendo mi propia operativa, no hablé con nadie de eso. O sea, simplemente hablaba con diferentes traders que son buen influencers. Les pedía algunas muestras de resultados porque obviamente no podía contratar a alguien que me dice que gana. Tiene que mostrarme que gana. Y resulta que me di cuenta bueno, que probablemente muchas personas no tenían por ahí, bueno, no me contestaban, no busqué lo que quería, o sea, no encontré lo que quería. Entonces se me ocurrió empezar desde otro lado, no simplemente mostrarme tu currículum, sino decir, ok, como mi estrategia funciona, es ganadora, ya estoy convencido de eso, voy a yo enseñarle a X cantidad de personas y de esas personas que contratarlas para poder, bueno, que integren ese piso de operativa en Dubái, Ujú, ¿sí? ujú. Te estoy contando algo que no lo iba a contar, pero te lo estoy contando. Bueno, En dale fin, un ese es poco. el motivo final. Eso, o sea, eso que te acabo de contar, ni siquiera mis alumnos lo saben, pero porque vamos a lo mismo. Imagínate que yo le diga a una persona eso, va a decir, "Ah", va a estar como, o sea, imagínate las emociones como van a estar. Me voy a Dubái. O sea, es como, no es así. O sea, uno tiene que pasar un proceso, tiene que llevarle un poco de tiempo.
Pero sí que es cierto que yo el año que viene ya voy a estar ahí, voy a estar en Dubái sobre marzo, mayo probablemente del año que viene. Y desde ahí sigue haciendo exactamente lo mismo, pero enseñándole a la gente y yo me voy dando cuenta, voy prestando atención bien, quiénes son los buenos. Y tenerlos así, o sea, tenerlos así en el sentido de no simplemente tener una academia para vender cursos, sino si no me pagas nada no le vas a dar el valor suficiente. Es como, ya sabes cómo es, ¿no? O sea, si vos tener una charla conmigo en este momento, me tenés que pagar 10.000 euros para aprender de trading, probablemente estés que no puedas dormir de esperando la próxima reunión. Y eso va a ser lo que te haga tener resultados, no la información que te doy. Entonces, desde ese punto de vista, por eso es que cobro por las mentorías, una mentoría. No existe el mismo compromiso por parte de una persona con alguna actividad o con algún evento, lo que sea, si no hay dinero de por medio. De hecho, cuando te dan algo gratis, normalmente lo que tendemos a pensar es me van a dar algo de mala calidad, ¿no? O algo que no merece la pena. ¿Por qué? Porque es gratis. Exacto. O sea, sí. Exactamente. Sí. Exactamente, sí. Entonces, desde ese lado comencé la academia. Dije, ok, voy a empezar desde este lado. Y mi objetivo realmente es eso. O sea, mi visión no es simplemente tener una academia, sino crear traders rentables. En el medio obviamente estoy operando también yo, no es que no estoy operando, les muestro mis operaciones a los alumnos, tengo también no es un ebook, sino como estoy armando un historial de esa cantidad de trades que me dijiste de Darwin Xero, les estoy mostrando en video cada uno de esos trades. Entonces, no les estoy explicando a mis alumnos de la operación que hubiese tomado, les explico la operación que tomé. Sí, exactamente. No, yo entré acá. Pues sí, bueno, mostrame tu cuenta que entraste ahí. Porque si no, obviamente, todos somos buenos dibujando en TradingView, ¿verdad? Total. Pero ese es el objetivo. Y esta persona de allá de los Emiratos Árabes tiene tanto dinero, tiene amigos que tienen mucho dinero, que para ellos invertir 100K es muy poco, literal. Entonces, bueno, ese es mi proyecto. Oportunidad de negocio ahí. Sí. Que de hecho, bueno, me voy a ir a Dubái para conseguir también más de eso, porque ahí está el dinero. O sea, es una locura. Lo que me cuentan de Dubái es una locura. Qué bueno, Fabián. Pues oye, espero que tenga muchísima suerte en ese proyecto, que vaya todo genial. Y, tío, muchísimas gracias por venir aquí y compartir tu experiencia con todos nosotros. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Por cierto, antes de cerrar, que no lo hemos comentado, si tienes enlaces de Twitter, de Instagram, de YouTube, lo que sea, me lo dejas y lo dejamos aquí abajo en la descripción del vídeo, ¿vale? Ok, dale, ¿te lo puedo dejar ya en el chat? Sí, ahora me lo das. Sí. Fabián, un abrazo, tío. Muchísimas gracias. Ok, gracias a vos. Chao.